Les quiero presentar a Israel Vilches. Israel Vilches nos va a presentar el tema Entendiendo al mundo cristiano evangélico protestante en Chile. Israel es un periodista, tiene 42 años, estudió en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, hizo un magíster en políticas públicas en la UDP, Universidad Diego Portales. Antes quería decir que es periodista, pero de los buenos, ¿ah? Ha trabajado con varias organizaciones evangélicas y protestantes como corresponsal de cadenas cristianas internacionales, entre otras que incluyen la Comunidad de Pensamiento y Acción Cristiana, los encuentros de Cosmovisión Cristiana, la Escuela de Formación Política para Candidatos Cristianos, el periódico Cosmovisión y ahora, más recientemente, el nuevo periódico Estandarte. Además de esas actividades, es un miembro activo de la Iglesia Anglicana de Chile. Entonces, sin más, les dejo el micrófono a Israel. Bienvenido, Israel. Adelante, por favor. Muchas gracias, Oscar. Agradezco la posibilidad de estar en este espacio. Quiero saludar a las personas que están acá conectadas. Creo que a la mayoría no los conozco. Veo algunos nombres por ahí que me son familiares, como Ricardo Ramírez. Un gusto compartir este espacio con él. Y también creo que es muy interesante como está Ricardo, lo entrevisté hace unos par de meses, creo que ya, Ricardo, ¿no? En un espacio que se llama Animal Político, que tenemos los días lunes y jueves lunes y viernes, perdón, a las 7 de la tarde en La Vereda, saliendo también por mi canal Cosmovisión. Saludos cordiales a todos, en especial a las mujeres, como decía don Oscar acá, porque siempre es muy interesante que en nuestra vereda patriótica, por así decirlo, las mujeres siempre están dando la cara y representándonos, y también muy interesadas en aprender más, en capacitarse, en trabajar más, en fin, así que agradezco la presencia femenina hoy día. Ya don Oscar me presentó, yo lo conocí a él siendo apoderado de un local, así que estábamos compartiendo ahí, defendiendo los votos para el plebiscito constitucional. En nuestro distrito no salimos tan mal, don Oscar, ¿no es cierto? No salimos tan mal, creo que estamos bastante bien representados por lo menos en la Convención Constitucional, aunque en las otras cartas en nuestra comuna por lo menos salimos bien para atrás. Bueno, el tema que hoy día le planteé a nuestro anfitrión Oscar Albornoz tiene que ver con entender al mundo cristiano evangélico. Eh, Porque muchas veces cuando se habla del mundo cristiano evangélico, y me ha tocado en las redes sociales ver cosas como, por ejemplo, que dicen, los evangélicos no votaron para el plebiscito del rechazo, o otros que por otro lado dicen, ojo, no todos los evangélicos son de derecha, eh, o gente que dice, ojo, no todos los evangélicos apoyamos a Kast, o yo también soy evangélico y no soy conservador ni reaccionario, y todo ese tipo de frases que de repente uno escucha o lee en las redes sociales, y creo que es importante entender qué son los evangélicos, hablando del tema político, y que se ha visto como, muchas veces se ha visto como la niña linda del baile del mundo cristiano evangélico, codiciado por algunos sectores que han visto en el mundo cristiano evangélico un nicho importante, un bolsón de votos, eh, donde algunos esperan, con los que esperan, digamos, contar para apuntalar una elección. Y yo quiero decir que el mundo cristiano evangélico es mucho más que eso, que un botín electoral o que un sector que puede definir una elección para un lado o para el otro. Vámonos bien para atrás, y probablemente acá algunos ya están familiarizados con la historia del mundo cristiano protestante evangélico. Yo lo quisiera definir de esa manera: cristiano protestante evangélico. La historia del mundo cristiano protestante evangélico podríamos decir que tiene su punto de inflexión en la Reforma Protestante de 1517, cuando Martín Lutero, ¿no es cierto? La historia nos cuenta que Martín Lutero
clavó esas 95 tesis en la catedral de la Iglesia Católica Romana eh, de Wittenberg, la catedral de Wittenberg. Eh, Digo, la historia nos dice porque ahora algunos dicen que quizás no lo hizo él, que mandó a alguien a clavarlo. Hay discusión histórica, por supuesto, pero lo que sabemos que es un antecedente, que Martín Lutero publica una, un documento, él como doctor en teología y en filosofía, publica un documento donde quiere polemizar con, con la teología y con el magisterio de la iglesia en ese momento, respecto a un tema que actualmente podríamos decir que podría estar superado, la indulgencia, las indulgencias, que era el cobro, ¿no es cierto?, que se hacía, o que incluso hasta el día de hoy entiendo que se hace, no es tan popular, pero se hace para dar una ofrenda con la cual la iglesia concede algún cierto tipo de beneficio, eso es una indulgencia. Entonces, ese beneficio en ese momento era la salvación de las almas. Eh, se decía, ¿no es cierto?, se proponía de que la salvación de las almas, tanto de aquellos que estaban ahí, que estaban presentes y que podían dar una moneda eh, por sí mismos, también se ofrecía la salvación de las almas de aquellos que estaban en el purgatorio. Entonces la oferta era maravillosa, ¿no? Tú dabas una moneda y te salvabas tú mismo y salvabas además a tus parientes que podrían estar en el purgatorio, expiabas sus pecados al depositar esa moneda, y esa moneda y esa ofrenda que la gente daba en la Edad Media iba para construir la Catedral de San Pedro en Roma, que es un monumento de la arquitectura fastuoso, tremendo. Hasta el día de hoy está en pie, y para eso estaba destinado, ¿ya? Entonces la protesta de Lutero tenía que ver con eh, el uso de las ofrendas, el abuso papal, el abuso del magisterio de la iglesia, pero esto fue derivando además en una serie de otras protestas, no solamente respecto a las indulgencias, que ya es el caso belli del asunto, ¿no? Empieza a derivar además en una doctrina que después es adherida por otros teólogos muy importantes de la época, y por eso quiero que nos vayamos a los orígenes, porque en los orígenes el protestantismo no solamente está la doctrina luterana, empieza a aparecer también un señor que es muy, muy importante dentro del movimiento cristiano protestante evangélico, que es Juan Calvino. Juan Calvino era también un doctor en teología, un doctor en filosofía, un francés que en este proceso de la reforma se va a Suiza, que Suiza en ese momento en Europa, créanlo ustedes o no, pero era como Haití de Europa, era el burdel de Europa. Y en ese momento en Suiza se establece Calvino, interesado con las ideas de Lutero, empieza a sistematizar también su propia teología. Pero paralelo con Calvino, también estaba Zwinglio, que tenía su propia propuesta teológica para lo que significaría un nuevo movimiento de reforma de la iglesia. Eh, Amós Comenio, Juan Amós Comenio, otro reformador muy desconocido, se establece en lo que actualmente podríamos decir es República Checa, y así hay otros más. En España también hubo reformadores, en Inglaterra, ¿para qué decir? Thomas Cranmer, reformador, importante reformador de Inglaterra. Entonces tenemos que, si paralelamente a Lutero o simultáneamente con Lutero empiezan a aparecer muchos otros movimientos reformadores. ¿Y por qué digo reformadores? Yo sé que la teología católica romana les llama movimientos cismáticos, y efectivamente lo que provocan es un cisma. Pero lo que los protestantes quieren hacer, esto es lo que ellos quieren hacer. No sé si les resultó, no sé si podemos estar satisfechos con el resultado, incluso los que somos cristianos evangélicos protestantes, pero lo que ellos quieren hacer es volver a las raíces. Por eso se llaman reformadores. Ellos se llaman a sí mismos reformadores. Quieren reformar la iglesia. Una iglesia que por lo demás ya estaba confundida con el poder político, era una sola. Entonces, tratan, ¿no es cierto?, de reformar la relación entre la iglesia y el Estado, no necesariamente separar la iglesia y el Estado. Ustedes ven, por ejemplo, que en Inglaterra hasta el día de hoy, la iglesia anglicana en Inglaterra está
unida con el Estado, o sea, el rey o la reina es la cabeza administrativa o legal de la iglesia, como en tanto que un aspecto importante de la nación. Para nosotros probablemente no es entendible, para los que somos cristianos latinoamericanos, evangélicos, no nos suena mucho esa idea, mucho menos a los evangélicos estadounidenses, no les cuadra, y por eso es una de las razones también por la que se produce esta revolución norteamericana, separarse de la primacía de la reina. Hay reformadores en Escocia también. Escocia, se enfrentada históricamente con Inglaterra, tiene su propia iglesia, y ahí tenemos a John Knox, que es heredero de Juan Calvino, discípulo de Juan Calvino, y él adhiere a la teología calvinista y dice, bueno, no nos podemos quedar solamente en una teología calvinista, hay que organizar una iglesia de acuerdo a la teología calvinista. Y él establece la iglesia presbiteriana, que luego se establece en gran parte de las 13 colonias estadounidenses, y por lo tanto los Estados Unidos de América son muy herederos del calvinismo, son muy herederos y de una visión además del calvinismo que sale de Inglaterra, que son los puritanos. Ya, entonces, yo quiero hacer este barniz porque podríamos pasar mucho rato hablando de esto, pero quiero hacer este barniz de la historia del protestantismo solamente para que podamos entender que cuando hablamos de protestantismo en sus orígenes, ya tenemos muchas visiones respecto a lo que es la forma de gobierno, la relación iglesia y Estado, la relación del cristiano con los distintos espacios de la política, de la sociedad, de la cultura, y tenemos distintas ramas. Eh, Hay una rama que se menciona poco, pero que nace justamente en esta etapa de convulsión y de crisis, que son los anabaptistas. Y de los anabaptistas nacerán posteriormente grupos muy importantes, como los bautistas, de partida, los bautistas. Los anabaptistas nacen en Alemania, son una respuesta a la doctrina luterana, son una respuesta al luteranismo. Eran radicales, y por eso se le llama la reforma radical. Nacen como alrededor de 70, 100 años después en Alemania, y son perseguidos severamente. Ellos dicen, oye, si nos vamos a tomar en serio esto de reformar la iglesia, reformémosla a como era en la época incluso antes de los padres de la iglesia. Reformémosla a como era en la época de los primeros discípulos. Entonces, los anabaptistas es muy importante porque de ahí incluso después salen otros grupos que son de carácter más sectario. Dentro del mismo mundo del universo cristiano protestante ya se considera como mucho más sectario. Como los Hamish, como los menonitas, eh, como los adventistas, aunque a pesar de que yo los considero que son cristianos genuinos, pero los adventistas son un grupo, no quiero ofender a nadie que sea adventista acá, pero son un grupo muy particular en su visión, en su lectura de la Biblia y del funcionamiento de la iglesia y de la forma en que se relacionan con otras iglesias y otras tradiciones. ¿Ya? Entonces, no quiero decir que son una secta, pero tienen un carácter más bien como sectario, tienen una profeta, ¿no es cierto?, que es Helen White, y de los anabaptistas y de los bautistas salen otros grupos también como los testigos de Jehová y así otros, porque en general la lectura de los anabaptistas vendría a ser una lectura más radical de la escritura, algunos dirán más fundamentalista puede ser. Y también algunas líneas del pentecostalismo o de las iglesias carismáticas, y ahí me estoy adelantando, también vienen de ahí, de iglesias bautistas, que rechazan ya con más fuerza la relación entre la iglesia y el Estado, la estructura de obispos, la estructura de una iglesia nacional, eso lo rechazan muy fuerte los bautistas. ¿Y por qué hago esta aclaración y me salgo quizá un poquito del tema? ¿Por qué? No solamente porque en los orígenes tenemos mucha diversidad en formas, es como que, pongámoslo en una metáfora, yo siempre digo cuando me toca dar esta presentación, pongámoslo en una metáfora de lo que vendría a ser sistemas operativos. La Iglesia Católica Romana podríamos compararla quizás con Windows, ¿ya?
el sistema operativo más importante. Y luego de repente aparecen sistemas operativos como el Mac OS de Apple, y dicen, nosotros vamos a hacer las cosas distintos, y vamos a asegurarnos de esto, y esto, y esto, y como que protestan en contra de Windows, y de sus virus, y de su software, y de su eh, monopolio. Pero después también le sale gente al camino basándose en los mismos criterios y en el mismo lenguaje de Apple, salen los de Linux y dicen, nosotros vamos a crear sistemas operativos distintos, libres, software libre. Bueno, así, a eso ya hemos llegado con la iglesia evangélica. Entonces, los evangélicos tienen visiones distintas respecto a la relación con el poder político. Ustedes, como les decía, vamos a encontrarnos con que en Alemania el diezmo se paga como un impuesto más, y el impuesto, por lo que tengo entendido, si hay alguien que está más actualizado en el caso alemán, pero entiendo que en Alemania tú pagas el diezmo y por eso te da derecho a funeral gratis, todos los sacramentos gratis, le pagan al pastor, el pastor recibe un sueldo del Estado. Puede ser que haya cambiado, pero esa es la información que yo tengo hace unos años atrás. Así funciona el diezmo en Alemania, un país del primer mundo. En Israel, otros países, como, perdón, Israel, sí. disculpe, habría que preguntarle a Jadwe, él está bien enterado de la realidad alemana, ¿no? Ah, claro, claro, exactamente. Esta es la información que nos podría conformar nuestro amigo Howard. En Inglaterra, a pesar de que la iglesia oficial está digamos, sujeta al Estado oficialmente, a la monarquía, a la corona, y de hecho la corona tiene ciertas restricciones respecto a lo que puede o no puede hacer simplemente porque está supeditada a la iglesia también, a la doctrina de la iglesia. Acuérdense el caso del príncipe Carlos queriéndose divorciar de Diana de Gales, ¿no es cierto? Había un caso ahí de Estado. ¿Cómo lo vamos a divorciar? ¿Y cómo se va a casar él con una católica? Y después también Tony Blair, que no podía ser católico, pero se convirtió al catolicismo, y cuando dejó Downing Street, se convirtió al catolicismo. ¿Ya? De Israeli, otro caso. De Israeli él era judío, y se convierte al anglicanismo para ser primer ministro. ¿Ya? Entonces, vemos ese tipo de cosas, pero vemos en Suiza también que la iglesia es totalmente independiente del Estado. Vemos en Estados Unidos que los padres fundadores, los peregrinos que llegan a Estados Unidos venían de la línea puritana, y que se opone justamente a todo aquello que no sea lo puramente bíblico. Entonces ellos no quieren replicar una iglesia unida con el Estado, y de ahí viene toda la doctrina liberal, la doctrina libertaria, si se quiere decir, respecto a cómo tienen que funcionar la autonomía de los poderes del Estado, eh, etc. Ese es el primer movimiento de iglesias evangélicas o cristianas protestantes. ¿Ya? Hay un segundo movimiento, ocurre paralelo a la revolución industrial. Nacen algunos otros grupos, como los metodistas, como el Ejército de Salvación, eh, como los Hermanos Libres, y otros grupos que no son iglesias históricas, no se les llama iglesias históricas, pero son el protestantismo clásico. Ellos también van a reconocer como única autoridad de la iglesia la Biblia, la revelación canónica de la Biblia. No van a reconocer un papa tampoco. Probablemente van a guardar alguna estructura de obispos, pastores o presbíteros, pero tienen mucha más libertad en cómo se organizan. Y muy importante el metodismo, particularmente el metodismo inglés, porque del metodismo inglés luego sale el pentecostalismo en Chile. Y eso es un caso muy interesante, muy interesante. Es una segunda oleada. Una tercera oleada, y con esto quiero ir ya cerrando la parte de revisión histórica del movimiento evangélico protestante,
es el nacimiento del pentecostalismo. ¿Qué es el pentecostalismo? Y quiero que nos familiaricemos con esa palabra. El pentecostalismo es la irrupción de una nueva forma de hacer iglesia que ya no es tan institucional y probablemente ya no es tan dogmática, incluso dentro del contexto evangélico y protestante. El pentecostalismo vino a sacudir a las iglesias históricas protestantes también. Cuando ustedes, por ejemplo, van por la calle y ven a estas personas que tocan algunos instrumentos como guitarra, mandolina, acordeón, cantan en la calle, predican en un punto de predicación, como le llaman ellos, eh, tienen algún tipo de manifestación como muy espontánea, muy ferviente. Esos son los pentecostales. Y esos son una tercera oleada de iglesias que está dentro del marco del cristianismo evangélico. Eso surge a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, no solo en Chile, también en Estados Unidos, en el seno de iglesias protestantes, y también en Europa, y también en India, y también en Corea. Fue algo simultáneo. Entre el 1905 y el 1909, 1912, por ahí, empieza a ocurrir una serie de lo que los evangélicos llamamos avivamientos, es decir, despertares o eh, nuevas formas de hacer iglesia, que sacuden tanto la institucionalidad, la estructura de la iglesia, como también lo que los protestantes habían enseñado por aproximadamente 200 años, o 150 años al menos, en muchas cosas, en muchas doctrinas. Los pentecostales son el 80% del mundo cristiano evangélico en Chile. Y dentro del mundo pentecostal chileno hay también mucha variedad. Hay mucha variedad. Están aquellos que vienen de la iglesia metodista, por eso se llaman metodistas pentecostales, que, eh, que venían de una iglesia, si no histórica, protestante, venían de un movimiento que era muy tradicional. O sea, ellos, los metodistas, si bien es cierto, incursionaron en nuevas formas de predicación, eh, muy innovadores para la época, pero nunca, digamos, cuestionaron ciertas doctrinas esenciales del cristianismo protestante. Por ejemplo, las manifestaciones carismáticas. Eso es propio del pentecostalismo. Las manifestaciones carismáticas, como por ejemplo que alguien recibe una visión y Dios se le revela en una visión, ve cosas, o que se le revela en sueños sobre cosas que van a venir a futuro, que habla en lenguajes extraños que no se entienden, pero eventualmente el que lo escucha lo entiende, una cosa muy rara, eh, es muy atípica y claramente es algo que solo se puede explicar de una forma sobrenatural porque humanamente no tiene sentido. Énfasis en las sanidades, en los milagros. Esto probablemente ustedes lo han escuchado. ¿Recuerdan un señor que se ponía ahí en el Paseo Ahumada en, a predicar gloria a Dios, gloria al Todopoderoso, que saltaba? Es un personaje muy típico de Santiago. Él hizo eso porque cuando él llegó a una iglesia pentecostal, oraron por él estando enfermo, creo que él estaba cuadraplégico, y se puso de pie. Y esas cosas ocurren en las iglesias pentecostales. Ocurren en otras iglesias también, pero probablemente hay un énfasis que va acompañado con ciertas cosas que ocurren en las iglesias pentecostales. Algunas personas acá probablemente van a decir, estás loco. No, es que hay cientos de casos de gente que estaba desahuciada. A mí me tocó ver, por ejemplo, sin ser yo pentecostal, pero a mí me tocó ver a un señor que estaba desahuciado, ya le habían puesto la hoja de fallecimiento de que se iba a morir esa noche porque estaba con cirrosis hepática ya, porque era un alcohólico rematado. Y los hermanos empiezan a orar por él. Yo estaba ahí en la habitación al lado y yo lo vi, el caballero se puso de pie, se enderezó y se sanó. Y se sanó, o sea, fue una cuestión impresionante. Entonces, esos son los pentecostales, muy fervientes, van a las cárceles,
su énfasis es que la gente se salve y que conozca a Jesucristo. De eso le hablan a la gente. Entonces, los pentecostales ya no están tan interesados en saber cuál es la relación iglesia y Estado. No. Perdón, Ana María, ¿te quería decir algo? Perdón, a los pentecostales ya no están tan interesados en cuál es la relación entre la iglesia y el Estado, si la estructura de gobierno tenemos que optar por una estructura de obispos, ancianos o presbíteros y laicos, o tiene que ser algo más horizontal. Dentro del pentecostalismo, de las iglesias donde ellos salieron, es la estructura que copian. Y hay algunos que, por ejemplo, que bautizan niños y otros que no bautizan niños. Hay algunos que tienen obispo y otros que no tienen obispo. Pero el énfasis típico de los pentecostales es que la predicación del evangelio a las multitudes, a la gente en la calle, a la gente que está pasando necesidad, a los pobres, etc. No solamente hay pentecostales criollos o chilenos, también hay pentecostales, como les decía, que nacieron en Estados Unidos y que llegaron después en misiones a Latinoamérica. Si ustedes han escuchado, por ejemplo, las asambleas de Dios, o la iglesia de Dios, o la asamblea sueca, que es otra rama del pentecostalismo que nace en Suecia, esos son misiones foráneas, que luego llegan acá. Y son pentecostales, por la misma razón de que tienen un énfasis en las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, de las sanidades, de los milagros, pero no son autóctonos. Entonces, por ejemplo, a una asamblea de Dios uno no lo va a ver en la calle predicando con banjo, mandolina, pandero y vestido de eterno el día domingo. No vemos a las asambleas de Dios de esa manera, no son así, pero sí tienen las mismas como doctrinas básicas del pentecostalismo. Y ahora sí, una cuarta oleada de las iglesias evangélicas, años 50, 60, por ahí, 70, entre los 50 y los 70, surgen unas iglesias que se llaman iglesias carismáticas. Carismáticas. Y junto con las iglesias carismáticas también iglesias no denominacionales, no necesariamente carismáticas. ¿Qué son las iglesias carismáticas? Dicen, mira, lo esencial de ser evangélico es creer solo en Jesucristo, las 5 son las clásicas, creer solo en Jesucristo, creer solo en la Biblia como base y regla de conducta y de fe, que la salvación es solo por fe y no por obras, que la salvación es solo por gracia y no por lo que yo haga o no haga para agradar a Dios, y que la salvación es solo para la gloria de Dios. Entonces tenemos como base la Biblia, tenemos, digamos, la autoridad de la Escritura, hay ciertas cosas que probablemente hay doctrinas respecto con otras iglesias que no tenemos puntos en común, pero eso es lo esencial. Y por lo tanto, la iglesia carismática dice, vivamos el cristianismo en base a esto, a estas cosas que ya sabemos que son el evangélico tradicional y típico. Prediquemos el evangelio ocupando los medios que están a nuestro alcance, llegan a la radio, a la televisión, ya no necesitamos tener terno para predicar, hagámoslo en un teatro, tengamos músicos que toquen guitarra eléctrica, que toquen saxofón, trompetas, sintetizadores, canciones más contemporáneas, pero no dejemos de mostrarnos como, o de ser gente ferviente que busque las manifestaciones del Espíritu. Entonces los carismáticos ya no son el típico pentecostal, o ya no son el típico evangélico que va a tener una cierta tradición, una cierta apariencia, una cierta forma de ser, son más relajados con algunos temas que para los pentecostales quizás no son, que son muy relevantes, como el tema de predicar en la calle. Ellos hacen otra cosa. Las iglesias carismáticas son un tipo de iglesia que le llaman neopentecostal también. Y las iglesias libres que dicen lo mismo, dicen, los evangélicos creemos en las mismas doctrinas esenciales del cristianismo histórico, pero ¿por qué tenemos que asociarnos con una denominación? ¿Por qué tenemos que llamarnos o calvinistas, o bautistas, o luteranos, o anglicanos, o episcopales?
o pentecostales incluso, vamos y hagamos iglesia. Entonces, un pastor y quizás ancianos y quizás diáconos, y un culto que es eh, contemporáneo. No van a tener, no vamos a encontrar ninguna diferencia con las iglesias carismáticas. Culto libre, la doctrina es un poco más abierta. Si el hermano acá cree en el bautismo de infante, bueno, capaz que está bien. El otro cree que puede hablar en lengua, bueno, está bien. Entonces es una búsqueda más abierta, no es tan dogmática, si queremos ponerlo de esa forma. Ese es el panorama más o menos de las iglesias evangélicas y protestantes. Y ese cristianismo evangélico protestante en Chile actualmente está representado en todos y cada uno de esos niveles. En Chile tenemos probablemente un 10% de iglesias históricas. Los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos, podríamos decir los bautistas también en eso, podríamos incluir a los metodistas también en eso. Son como un 10%. Las diferencias históricas entre ellos siguen existiendo, o sea, entre presbiteriano y anglicano la relación es amistosa, tienen puntos en común en cuanto a doctrina, pero en cuanto a forma de gobierno siguen entendiéndose como agua y aceite. Lo que para los presbiterianos son ancianos, para nosotros eh, ellos le llaman presbítero, para nosotros son los líderes de la iglesia. Y ellos dicen, no, de la iglesia local. Nosotros decimos, no, de la iglesia, por lo menos en la diócesis o a nivel nacional. No tienen obispo, por supuesto, tienen un moderador. Los bautistas no tienen ni obispo, ni presbítero, solamente tienen pastores y ancianos a nivel local. En fin. Eh, Hay que entender esto. Ahora, se les ha visto como un botín político de un cierto sector de la derecha que piensa que el voto evangélico puede estar muy fuertemente relacionado con él. Vamos a la historia nuevamente. Eh, cuál era la identidad histórica de los protestantes en la primera oleada? No estaban a la derecha, más bien estaban como, si lo ponemos en el salón de la pelota del juego de la pelota de la Revolución Francesa, ellos estarían en el tercer estado, en la burguesía. En la burguesía. Eso eran los protestantes históricos. Burgueses. De hecho, acá Chile, ¿cómo llegan? Will Wright, el señor Will Wright, Guillermo Will Wright, llega para instalar las vías del tren. El señor eh, Balfour, el señor Balfour, llega también a instalar industria, comercio en Valparaíso. Los protestantes que llegan a Valparaíso en general son comerciantes, son empresarios. Y, y luego de que están instalados y de que ellos están haciendo lo que se llama la Union Church, que era la iglesia unida de todas las colonias, los franceses, los suizos, los alemanes, eh, los ingleses, los estadounidenses que estaban reunidos, que eran protestantes, que eran una minoría, pero de minoría a minoría, pero eran los comerciantes de la época, eran los empresarios de la época, y dicen, oye, llamemos a un pastor. Y a llaman a el señor David Trumbull como pastor. Y él preside la Union Church. Y luego fundan la iglesia presbiteriana y se dividen y nace el metodismo y cada pastor y cada iglesia tiene su identidad propia. Pero eso eran, o sea, era la burguesía. Era la burguesía. Por lo tanto, en la primera etapa de nuestra república, ya ahora llegando a la etapa de nuestra nación, ¿verdad? De la conformación de nuestro Estado Nacional, los protestantes estaban más a la, ¿cómo decirlo? Eran los radicales. Yo no lo quiero llamar ni izquierda ni derecha, pero eran los radicales. Eso eran, los liberales y los radicales. Eso eran los protestantes en Chile. Ese grupo, los liberales y los radicales, luego evolucionaron históricamente hacia la centroizquierda.
¿cierto? Pero ojo que en algún momento, en los años 60, si mal no recuerdo, el radicalismo se divide. Y el radicalismo se divide una facción de derecha que se une a lo que después fue el Partido Nacional, y otra facción de la izquierda que apoyó a Salvador Allende, al Frente de la Unidad Popular. Entonces, eso también pasó en las iglesias históricas, que entre los años 60 y 70 también se dividieron. Y entonces uno también tiene ahora en las iglesias nacionales de las iglesias protestantes, de las históricas, tienes la iglesia evangélica luterana, que es de izquierda, es de izquierda, o sea, ellos apoyaron la teología de la liberación, ahora apoyan la teología feminista, la teología queer, ellos son de aquellos que me parece muy valioso que hayan luchado por los derechos humanos, primero de los que eran integrantes de su comunidad, pero adicionalmente de los que eran personas de su iglesia o eh, eh, gente que estaba siendo perseguido, ¿no es cierto?, en el gobierno militar por sus ideas de izquierda. Entonces, la iglesia evangélica luterana se separó de la iglesia luterana de Chile, de donde apoyaban y celebraron el pronunciamiento militar. Y fueron, eh, digamos, muy entusiastas partidarios del régimen militar. Ahí está, por ejemplo, la senadora Ena von Baer, que es de ese grupo. Los Jürgensen, los dos Harry Jürgensen, tanto el actual diputado como el ex intendente y actual convencional constitucional, Harry Jürgensen, es luterano de esa rama. El fallecido Juan Berli, historiador luterano, pastor luterano de esa rama. En fin, Bruno Siebert, eh, eh, varios otros prominentes luteranos de la derecha son de esa rama del luteranismo. Entonces, cuando uno dice de repente, a ver, los luteranos dicen, los luteranos apoyan eh, el aborto libre. Ah, pero es que ella es la pastora luterana o ella es la obispo luterana de la iglesia evangélica luterana, que son de izquierda. Aunque ellos no digan que son de izquierda, son de la teología de la liberación y de ahí vienen. Algo parecido también pasó en la iglesia presbiteriana. Está una iglesia evangélica presbiteriana que se siguió identificando con una línea del liberalismo clásico más progresista, por lo tanto más de centro izquierda, y la iglesia presbiteriana de Chile. En la iglesia evangélica luterana habían pastores que eran de la democracia cristiana, del Partido Socialista, muy, muy libertarios en la línea como demócrata estadounidense, ¿sí? Y ahora también tenemos la iglesia presbiteriana de Chile, de donde era Patricio Contese. Y Patricio Contese, el gerente general de Soquimich, de la iglesia presbiteriana de Chile. En fin, yo no podría decir que la iglesia presbiteriana de Chile sea de derecha, creo que ese sería un error, pero absolutamente más conservadores. Horacio González Contese, en algún momento gran maestro de la masonería, era además moderador del venerable sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Horacio González era totalmente partidario del régimen militar y del pronunciamiento militar, fue entusiasta. Entonces, hay que tratar de entender y separar las cosas. Cuando le dicen, los luteranos o los presbiterianos, hay que separar las cosas. Los bautistas tienen su propia dimensión porque hay pastores muy conservadores y hay otros que son muy progresistas. Yo no me atrevería a decir que son de derecha, yo creo que son muchos que son muy conservadores y otros que son muy progresistas. Y de las iglesias bautistas tenemos gente como el otro Canuto, por ejemplo, que es un bloguero, no sé si ustedes lo han visto, que fue candidato a la Convención Constitucional, que es partidario de todo el mainstream progresista. Él agarra cualquier manual de la ONU y dice, lee la Biblia, pero con el manual de la ONU detrás. Entonces, los objetivos del desarrollo sustentable los adhieren con fuerza, en fin. Pero hay otros que son muy conservadores, muy tradicionalistas además.
En las iglesias pentecostales no ocurrió esta división política porque ellos son de una tercera generación de iglesias evangélicas protestantes, ¿no es cierto?, del cristianismo evangélico protestante, aunque ustedes comprenderán que si ellos nacen en 1909 en Chile y se constituyen en 1932 como corporación aparte de la iglesia metodista y forma la iglesia metodista pentecostal o la iglesia evangélica pentecostal, que son las dos grandes ramas, ustedes comprenderán que no podían estar al margen de la política. Genaro Ríos en algún momento fue presidente y fundador de una de las tantas iglesias pentecostales criollas, que es la Iglesia Ejército Evangélico de Chile. Este caballero fue candidato presidencial y entiendo que después fue partidario o apoyó a Pedro Aguirre Cerda. Los evangélicos en el año 1925 ya estaban, hacía 14 años que ya estaban sonando como una fuerza nueva, una fuerza emergente, que ya no eran el 1%, estos canutos del 1% de los que predicaban eventualmente en los trenes y repartían Nuevo Testamento, o que escribían columnas en los diarios eh, pidiendo mayor libertad de culto. En 1925 los evangélicos, por supuesto que apoyaron una nueva constitución, porque en esa nueva constitución se separó la iglesia y Estado, ya habían luchado por las leyes laicas, pero ya con esto ya se aseguraba, ¿no es cierto?, que no teníamos la tutela de la Iglesia Católica Romana en los procesos legislativos. Quedaron algunos amarres de la Iglesia Católica que siguió estando a cargo de la educación religiosa en los colegios, de las capellanías en las Fuerzas Armadas, en fin, cosas de ese tipo. Pero por supuesto que los evangélicos en ese momento, nuevamente, estaban asociados fuertemente al liberalismo clásico. No necesariamente el liberalismo progresista, como lo conocemos ahora, ¿no? Como el Partido Liberal de Vlado Milosevic, no necesariamente al Partido Progresista de Francisco Bilbao, no a ese partido progresista, pero al liberalismo clásico. Separación de Iglesia-Estado, soberanía de los cuerpos intermedios de la sociedad, las esferas de soberanía, la Iglesia tiene lo suyo, la familia tiene lo suyo, el trabajo es otra esfera, la economía es otra esfera, eh, eso a grandes rasgos. Pero hay un movimiento fundamentalista fuerte que empieza a surgir en los años 50, y en ese movimiento las iglesias pentecostales, ¿qué es lo que hacen? Es volverse hacia adentro. Entonces, en ese momento, los pentecostales dicen, mira, nuestra lectura escatológica, ya no quiero entrar en detalle de eso, pero nuestra lectura escatológica de la teología que viene de Estados Unidos, de los pentecostales de Estados Unidos, nos dice que la venida de Cristo es inminente. Por lo tanto, el mundo va a ir de mal en peor, va a ir de mal en peor. O sea, Primera, Segunda Guerra Mundial no es nada con lo que se viene, porque viene el anticristo, hay que salvar a las almas, hay que salvar a las almas, hay que salvar a las almas y predicar el evangelio, y de eso se vive y de eso se trata. Así que, hermano, si usted quiere estudiar en la universidad, no, porque eso no es la voluntad del Señor. Hermano, si usted quiere ser político, no, porque eso es del diablo. Hermano, si usted quiere ser empresario y que le vaya bien, que quiere que le vaya bien económicamente, no, porque eso no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer aquí es salvar a las almas. Fueron 40 años aproximadamente de ese ostracismo de las iglesias pentecostales. Mientras tanto crecían tremendamente, porque los pentecostales son cosas serias, crecían tremendamente. Llegamos a los años 80 y durante el gobierno militar a los evangélicos se les abrieron muchas puertas. Apareció el Te Deum evangélico, que hasta el día de hoy se celebra el segundo domingo, el domingo antes del 18 de septiembre, perdón, el domingo antes del 18 de septiembre se celebra el Te Deum evangélico como un acto oficial. El primer acto oficial de la República para celebrar nuestra independencia es el Te Deum evangélico. Asisten todas las autoridades, las máximas autoridades del país, un evento protocolar, y los evangélicos empiezan a asociarse en los sectores populares
junto con este facho pobre aspiracional, me disculpan la expresión, junto con este facho pobre aspiracional, el evangélico también le empieza a ir bien y también empieza a crecer. Y empieza a crecer la iglesia evangélica en los años 80. Y ese evangélico que era zapatero, maestro, albañil, le empieza a ir bien. Y empieza a crecer la iglesia. Y empiezan a crecer los templos también. Y ya no es la misma realidad de la predicación donde los evangélicos eran perseguidos, eran abuchados, donde tenían que esconderse. No sé si ustedes han visitado, por ejemplo, la iglesia anglicana o la iglesia luterana de Valparaíso, en el Cerro Alegre. Yo les invito a que lo visiten. Es un monumento histórico, es muy interesante porque cuando pasaban estas cosas, 1850 más o menos, cuando llegan los primeros canutos, llegan a trabajar, querían reunirse, y resulta que no tenían cementerio. Así que o los enterraban en el basural público o los tiraban por la borda en alta mar en un barco de bandera extranjera. No podían predicar porque la religión oficial era la católica, apostólica y romana, con la exclusión de cualquier otra expresión religiosa en público. Así decía la Constitución del 33. Entonces, tenían que levantar muros muy altos. Fíjense en las iglesias del Cerro Alegre, las iglesias muros muy altos. No se podía ver la cúpula de la iglesia, el campanario de la iglesia no se podía ver desde afuera. La puerta estaba como por la vuelta, y por supuesto que ellos no podían hacer nada desde esas cuatro paredes hacia afuera. Entonces, comparando esos primeros orígenes del cristianismo y lo que empieza a pasar en los años 80 con Te Deum, con radios evangélicas, con programas de televisión evangélicos en televisión abierta, con evangélicos comprando terrenos grandes, algunos que ya de iglesias carismáticas, que empiezan a comprar teatros, eh, empiezan a construir escenarios grandes, ya la cosa es muy distinta, ¿no? Entonces, esos evangélicos ya tienen hijos que entran a la universidad, esos evangélicos ya son algunos de ellos empresarios, algunos grandes empresarios, que vienen de abajo, como yo, por ejemplo, que yo no vengo de una familia de estos primeros protestantes, yo nací en una iglesia de aquellos primeros protestantes, pero yo vengo de abajo. Mi mamá era profesora, mi papá dibujante técnico, mi abuelo obrero y mi otra abuela asesora del hogar, nana. Entonces, mis vecinos, yo soy evangélico, mis vecinos empieza a ir bien, económicamente nos empieza a ir bien a todos. Y esa clase media aspiracional que se le llama, tan vilipendiada, tan ninguneada, es asintomáticamente de derecha. Es asintomáticamente de derecha. ¿Cuáles son los bastiones clásicos de la derecha? La familia, crecimiento económico, orden, el orden republicano, las tradiciones de la patria. Entonces, ahí estamos nosotros representados, ahí estamos nosotros confundidos. Yo le llamo así, confundidos. O sea, somos el mismo tejido social. Los evangélicos son el mismo tejido social de aquellos que en los años 80 se comían un pancito pelado con aceite y una tacita de té al desayuno y salían a trabajar, y ahora pueden y podemos, si queremos, comer cereales con yogur y darle pancito con jamón a nuestros niños todos los días si queremos. Entonces, cuando dicen que los evangélicos se han vuelto una fuerza interesante para la derecha o que votan por la derecha, más que eso es porque culturalmente el espectro de la derecha ha calzado con nosotros, ha calzado en esta coyuntura histórica, ha calzado con nosotros. Nos sentimos identificados, por supuesto, con el orden. O sea, yo no, excepto lo que pasó en Jotaveche, que también había mucha gente de izquierda que se infiltró en lo que pasó en Jotaveche, excepto lo que pasó ahí, yo no veo a los laicos de las iglesias pentecostales armándole una revuelta a los pastores.
no está en el ADN del evangélico. Hay un orden regular. Muchísimos evangélicos son uniformados. Creo que en las Fuerzas Armadas hay un altísimo porcentaje que son evangélicos, un 30 o 40% son evangélicos, se declaran evangélicos. En las Fuerzas Armadas, en Carabineros un 30%. Entonces está en nuestra... Somos fachos pobres, pues sí, de aquí ya me salgo de lo académico, ya quiero usar esta categoría tan manoseada. Somos fachos pobres. Nos interesa que la cuestión funcione para que podamos trabajar, para sacar adelante a nuestra familia, para que podamos predicar el evangelio libremente, que no nos vengan a joder con esta cosa de la ideología de género, que no nos vengan a joder con esto de que los padres son meros tutores o responsables y no tenemos el derecho preferente. O sea, no nos vengan a joder con eso. Nosotros queremos proteger a la familia, queremos proteger nuestras tradiciones, que se respeten nuestras tradiciones, así como amamos a nuestras tradiciones, también amamos a las tradiciones del país. Queremos que haya orden para que haya crecimiento económico. Entonces, coyunturalmente, calzamos en ese espectro de esta clase media aspiracional, digámoslo así técnicamente. Y por eso hemos tenido también tanto acercamiento, y me sorprende el acercamiento que hemos tenido con el catolicismo, con los movimientos católicos, conservadores, pro familia, pro vida. O sea, es algo que 5 años atrás para mí era impensable. Yo siendo evangélico y siendo de ideas muy, muy libres, muy democráticas, muy de derecha, mi familia siendo, digamos, asintomáticamente de derecha, como les acabo de decir. Eh, yo miraba con mucho recelo al catolicismo, me caían muy mal los que eran estos grupos ultraconservadores de la Iglesia Católica Romana, porque siempre nos estaban pegando tan fuerte a los evangélicos. Nos trataban de cismáticos, de heresiacas, nos miraban con soslayo, con desdén. Ahora no. Ahora el católico conservador nos mira con mucho más atención, con mucho más respeto, hay otra actitud para dialogar, probablemente tengan las mismas ideas respecto a nuestras doctrinas, pero he podido dialogar con gente católica muy conservadora. Y digo 5 años atrás, porque yo hace aproximadamente 5 años atrás conocí a José Antonio Cast, por ejemplo. Y yo tenía la idea, dije, bueno, este es un ultraconservador, si él es Schoenstatt, va a ser muy conservador, no va a tener ninguna posibilidad de entenderse con los evangélicos, y le hago una entrevista, y este tipo me dio vuelta en esa entrevista. Yo no quiero tomar más tiempo, pero creo que él ha sido una de los factores por los cuales muchos evangélicos se han identificado más fuertemente y ya ahora sí ya han dado positivo a la derecha liberal o a una derecha conservadora o una derecha más fundamentalista si uno quiere. Porque el evangélico empezó a hacer match. Ellos creen en la familia, yo también creo en la familia. O sea que la verdadera derecha también, la verdadera derecha también quiere orden, yo también quiero orden. O sea que la derecha también promueve la libertad de expresión, de opinión, de conciencia, de religión. Yo creo que a muchos católicos les cuesta eso, les cuesta asumir que estas son las banderas de la derecha tradicional, del liberalismo clásico, estas libertades. Entonces el evangélico dice, mira, qué interesante. Podemos hacer causa común, podemos defender la familia, podemos defender la vida, nos podemos oponer al aborto juntos. Eh, Me pasó algo curioso y con esto cierro, con esta anécdota cierro. Estábamos haciendo una de las marchas del rechazo ahí en el Golf. Y me dijeron, oye, viene José Antonio Cast, viene José Antonio Cast. Ya, yo partí para allá y partieron los reaccionarios del Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando llega José Antonio Cast, aplaudiendo, qué sé yo, y yo digo, ¡Viva Cristo Rey! Y los reaccionarios del Sagrado Corazón de Jesús dijeron, ¡Viva Cristo Rey! Y sigo marchando. Y hasta el día de hoy, estos hermanos, que para mí son mis hermanos, ahora, hace 5 años atrás yo no los llamaría hermanos, pero me parece que son muy consecuentes. Ellos llegan y gritan, ¡Viva Cristo Rey! Y eso
es algo que yo creo que hemos redescubierto católicos, protestantes y evangélicos. Y ojo que yo también, siendo anglicano, yo también soy católico. Somos una iglesia católica, apostólica, reformada. No romana, pero reformada. Entonces, me he reencontrado con ciertas cosas que nos unen con los católicos. Y algo que nos une es creer que Jesucristo es Rey, que Él está por sobre todo, que cuando Él salió de esa tumba, creemos los cristianos, y se paró arriba de esa piedra, no hay un centímetro cuadrado del universo del cual Jesucristo no pueda decir, esto es mío. Entonces, teniendo eso, muchas cosas empiezan a calzar. Si Jesucristo dijo, si Jesucristo dijo que es importante la familia, como cristianos no podemos opinar otra cosa, porque Jesucristo es Rey. Él es nuestro Rey. Si Jesucristo dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, más le valiera que se le atara en su cuello una cuerda a una piedra de molino y se le arrojara a lo más profundo del mar, Jesucristo tiene razón, porque Él es Jesucristo. Entonces, defendemos a los niños, defendemos a la familia. Si Jesucristo defendió la propiedad privada, entonces, aunque los marxistas me digan 1000 razones para relativizar la propiedad privada, yo les puedo mostrar varios pasajes donde Jesucristo defiende la propiedad privada. Y si lo dice Jesucristo, viva Cristo Rey. Y ahí nos vamos a parar. De ahí nadie nos va a mover. Y si tenemos que ir a la cárcel con los católicos rezando su rosario, vamos a ir diciendo una sola cosa: viva Cristo Rey. Él es el que gobierna la creación. Él es el que instituyó la familia. Él es el que instituyó el trabajo. Él es el que instituyó la propiedad privada. Él es el que instituyó la vida. Él es el que instituyó las profesiones. No cuando vino a la tierra hace 2000 años atrás, en el Génesis. Él creó el mundo. Él creó el mundo. Eso creemos los cristianos. Y yo espero, sinceramente, que este 20% de cristianos evangélicos puedan ser consecuentes con eso. Y el otro, qué sé yo, no sé si son 60% de la población que todavía se declara católica, pueda ser consecuente con lo que profesa, con el credo que profesa. Y a partir de ahí podamos hacer política. Que creemos en Dios, Padre, Todopoderoso, que creó el cielo y la tierra. Me gusta eso, Verónica. Me gusta eso. Que creó el cielo y la tierra. Y creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Y es nuestro Señor o no? ¿Nos vamos a tomar en serio eso que decimos que Cristo es Rey o no? Si Jesucristo es Rey y resucitó, y Jesucristo vive y nos habla hoy día a través de su palabra y de su Espíritu, bueno, tratemos de leer bien, tratemos de entender bien lo que ahí dice, pero tratemos de llegar a consenso en base a lo que ahí dice. No puede ser que estemos tan despistados respecto de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, pero no sabemos qué miércoles con la propiedad privada, con la libertad de expresión, con la vida, con la familia, con el orden, con la patria, con la nación. Eso. Esa anécdota para mí es muy interesante porque ahí yo me di cuenta que, digamos, aquellos que son católicos consecuentes, eh, probablemente no vamos a la misma iglesia. Hay evangélicos que seguramente me van a odiar, los pentecostales más fundamentalistas seguramente me odian todavía. Pero yo como soy anglicano no tengo problema en decir que la iglesia no te salva, el pertenecer a una iglesia no te salva. Es ser consecuente con tu fe lo que te salva, poner en práctica tu fe lo que te salva. Entonces, si yo veo católicos que en esta lucha política y cultural que estamos dando, estamos en la misma, entonces, nada que decir, hacemos causa común. Y ojo también, eh, yo quiero mucho al pueblo judío, lo quiero muchísimo. Tengo hermanos evangélicos que son palestinos también, pero podemos encontrarnos en aquellas verdades que están ahí, que están reveladas desde el Génesis. Ellos probablemente no van a reconocer a Jesucristo como Rey, como Señor de sus vidas, probablemente no. Pero sí, dado que nuestra raíz está ahí en el judaísmo, yo espero también que los judíos sean consecuentes y podamos abrazarnos y unirnos en esta causa que es la defensa de la libertad y de nuestra sociedad occidental, que es lo que más beneficio le ha dado a la historia de la humanidad. Esta sociedad judeo-cristiana. Eso, amigos.
No me quiero alargar más. Creo que ya me pasé harto en el rato, pero quiero dejarle tiempo de preguntas para contestar algunas inquietudes también. Si tenemos Muchas, tiempo para eso. sí, por supuesto que sí, Israel. Muchas gracias por tu relato histórico. Pedro Contreras decía, muy buen relato histórico de la evolución de la iglesia evangélica. Oye, hay una persona que tiene levantada la mano, que es Héctor Aguilera, pero antes de, y Jorge Lazo a continuación, pero antes de darles a ellos la palabra, quiero leerte una pregunta que pusieron en el chat. No sé si podrá responderla Israel o no, pero dice, A ver, ¿en cuántas ramas se divide la religión en Occidente? uy, mire, Lola, ¿cierto? Lola, dice esa Sí. pregunta. Sí. Ya, mire, son muchas, a ver, pero las grandes ramas del cristianismo en Occidente, o a ver, incluyamos las iglesias orientales, hagamos un gran paraguas, iglesias orientales, donde están los ortodoxos griegos, los rusos, los de Antioquía, los coptos, los bereberes, los malabares. Hay varias iglesias en Oriente, muchas de las cuales están asociadas, de esto yo me siento muy orgulloso, están en comunión con la iglesia anglicana, en la comunidad anglicana, en la comunidad anglicana. Nosotros estamos unidos en doctrina y en historia con muchas iglesias orientales, ¿ya? En Occidente podemos decir, en la parte Europa occidental y todo lo que viene de allá, están todas las ramas históricas del protestantismo, donde matices más, matices menos están muy alineados. Están muy alineados. O sea, estos grandes catecismos que ellos tienen, el catecismo de Westminster, la confesión de fe de Westminster, el catecismo de Heidelberg, la confesión de los Países Bajos, los unen, Confesiones nos de unen. Los 39 catecismo artículos de la de religión, Cristianía. claro, y los 39 artículos de la religión de la iglesia anglicana son muy transversales. Entonces, digamos, protestantismo histórico, hace un gran paraguas, y los anabaptistas, que el gran baluarte de lucha que ellos tenían era el bautismo de infantes. Ellos lucharon y luchan hasta el día de hoy en contra del bautismo de infantes. Eso sí nos une con la iglesia católica y la iglesia oriental, que las iglesias protestantes históricas bautizamos niños. Bautizamos niños. Es parte, Perdón, parte de nuestro, es parte de nuestro catolicismo. ¿Mm? Perdón. ¿por qué se oponen al bautismo de los niños? Porque tienen una teología, a ver, hay dos formas de contestar esto. Pongámoslo en el contexto de aquella época. Ser bautizado por la iglesia, ya sea protestante o católica, en aquella época era hacerte parte del Estado, ciudadano del Estado, ¿no es verdad? Entonces ellos eran radicales. Ellos decían, o sea, en esto eran libertarios, ¿ah? Eran proto-libertarios. No, ¿por qué el Estado me tiene que a mí eh, poner un nombre, imponer una religión y una doctrina del príncipe? Entonces era su manera de no aceptar esta tradición histórica desde Constantino, donde la iglesia estaba unida con el Estado. Ahora, otra forma de entenderlo es que ellos también lo justificaron de la siguiente manera, y lo justifican hasta el día de hoy de la siguiente manera, que también es muy propio de la teología política que ellos tienen. El ser humano tiene que decidir. Y un niño no puede decidir si quiere ser cristiano o no. Eso está en la raíz de su justificación del bautismo. Por lo tanto, la libertad y el libre albedrío está mucho en la teología anabaptista. ¿Mm? Entonces, esa es la razón. Ahora, eh, bueno, ahí las iglesias protestantes, las conservadoras por lo menos, somos mucho más parecidos a la teología católica, ¿no? De cómo opera el bautismo y de cómo es el sacramento. Que no es, la iglesia protestante histórica lo que decimos es que el bautismo no es un rito necesario para la salvación, pero sí es una señal del pacto que eh, Dios ha hecho con su iglesia y por extensión a las familias y por extensión a cada uno de los integrantes de esa familia. Por lo tanto,
yo te voy a tratar como cristiano, que es lo mejor que yo creo que le puede pasar a cualquiera, que te traten como cristiano, que te enseñen la Biblia, que te enseñen a leer, que te eduquen en tu corazón, en tu mente, que te den libertad. Eso era lo que tenían en mente los protestantes. Muchas gracias, Eh, Israel. bueno, perdón, perdón, ramas, No, sí, ramas de esas hay varias, pero nuevamente, iglesias históricas, protestantes históricas, anabaptistas, los bautistas vienen de ahí, pentecostales, neopentecostales y carismáticas o iglesias libres, así a grandes rasgos. La iglesia mormona no es una iglesia cristiana, ellos son de los últimos días, de los santos de los últimos días. No, entiendo que en sus definiciones no se declaran cristianos, son seguidores de Jesucristo, pero no necesariamente cristianos. Los testigos de Jehová, por el simple hecho de que ellos dicen que son testigos de Jehová y no testigos de Cristo, no son cristianos, sorry, serán muy buenas personas, no tengo nada con ellos. Podemos tener diferencias doctrinales en muchos puntos, pero lo central es que ellos dicen somos testigos de Jehová y nosotros decimos somos testigos de Cristo. Y los testigos de Jehová son muy apolíticos, igual que los adventistas, son muy apolíticos, muy apolíticos. gracias, Esos son como a grandes gracias, rasgos. gracias, Israel. Oye, Héctor Aguilera tenía levantada la mano, la bajó. Héctor, ¿se te bajó o la bajaste porque te Yo la arrepentiste? bajé, Ah, don ya, Oscar. ya, Yo la ya. bajé, pero bueno, primero quiero saludarlos desde Monteagui, la octava región. ¿Ah? ¿Cómo Eh, está, estimado? Bien. bueno, a ver, ¿cómo empiezo? Tú dijiste una frase, Israel, ¿cierto? Ujú. A lo mejor me va a odiar un pentecostal fundamentalista, algo así. Claro, Bueno, más tradicionalista. yo soy un Sí, pentecostal tradicional ya, y no te voy a odiar, solamente te voy a ya. felicitar por la exposición que hiciste. Y bueno, en el mundo pentecostal yo solamente quiero hacer ese alcance, que hay una visión, y yo soy de una de las iglesias, la Iglesia Pentecostal de Chile, una de las iglesias dentro de la rama pentecostal más antigua, una de las iglesias que fue digamos, la primera iglesia que le dio cabida al ministerio femenino, que nunca lo Así es. discriminó, que nunca lo discriminó. De hecho, hoy día una mujer puede tener el mismo eh, rango o nivel de un pastor presbítero. De hecho, tenemos pastoras presbíteros, pero sí somos muy apegados a lo que dice la palabra de Dios. Defendemos la Mm, familia instituida por Dios. En los albores de la humanidad está en nuestra declaración de fe entre un hombre y una mujer. Y la visión de nuestra iglesia ha ido cambiando, como decías tú, desde el año 50 en adelante, en donde hemos apoyado a presidente o candidato a presidente muy de izquierda, por ejemplo, en el gobierno de Michelle mm, Bachelet, porque nos mm. ofrecieron muchas cosas que a nosotros nos beneficiaban para la predicación del Evangelio. Así es. Apoyamos. Comenzó con estas cosas medias raras de implementar algunos proyectos de ley que no nos beneficiaban en nada, y la iglesia le quita su apoyo. Y ustedes Mm, se recuerdan en el Te Deum que fue bien comentado, la ujú, ovación a Sebastián Piñera. mm, Pero vemos ahora una iglesia totalmente también alejada de lo que es la figura presidencial del presidente Piñera, por lo que él ha hecho y por lo que él nos ha ujú, dado prácticamente con la puerta en las narices al implementar este proyecto a última hora de su mandato. Entonces, la ujú, iglesia pentecostal, al menos a la que yo pertenezco, siempre ha ido por el camino de defender los principios cristianos. Y una de las iglesias también, como decías tú, que utiliza mucho la palabra ecuménico. ¿Por qué no poder mm, orar? ¿Por qué no poder orar con un hermano católico? Hay cosas que nos ujú, diferencian, pero son muchas más ujú. las que nos unen que las que nos dividen. Bueno, esa Muchas iglesia, gracias, perdón, Héctor. un paréntesis, esa iglesia justamente es la única que está asociada al movimiento del Concilio Mundial de Iglesias, la única iglesia pentecostal de Chile que está asociada a esa, hasta hace poco era la única. Entonces también Sí, tiene mucho eso, claro, el movimiento ecuménico del Concilio Mundial de Iglesias. bien. Muchas gracias, Héctor. Jorge, tienes levantada la mano. Sí, hola Oscar, ¿cómo estás? Bien. Aprovecho de saludar a todos. Y Israel, creo que nos conocimos el Ujú, año pasado por otras menesteres de
apoderados de mesa, esas cosas. Sí, Así que sí, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. sí, sí, nos reunimos ahí con Yolanda también. Así que, Así es. bueno, gracias por la presentación, por el catastro muy, muy bueno de todas las iglesias. Yo como amante de la filosofía, ¿no? Yo pertenezco a una escuela filosófica, admiro siempre comparar religiones, ¿no es cierto? Ver los orígenes. Y en estos tiempos, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero en estos tiempos es tan grande el enemigo al frente que tenemos que unirnos entre los que pensamos en la divinidad, ¿no? Yo me considero, nuestra escuela es de una corriente filosófica naturalista, es decir, que Dios está en todas las cosas. Te quiero dar un ejemplo. Yo estoy apoyando una candidata en este momento a parlamentaria, Carolina Gárate. Ella es evangélica Ujú, la conozco. y la conoces ya. Ella es una muy buena persona, Ujú, tiene valores, tiene una moral y eso nos une. Al frente hay gente que no cree en nada, que cree solamente en sí mismos, ¿no? En el hombre, ujú, ¿no? Que se ha comprado la idea de que la vida es ahora y no hay nada ujú, más al otro lado, ¿no? Ni tampoco tenemos un origen. Entonces, yo creo que la matemática es bien simple en ese sentido. ujú, Podemos tener distintas opiniones, ¿no? De lo que es Dios. Tú mencionabas también el judaísmo, ¿no? Que ha sido ujú, muy, muy rico también en simbolismos, en rituales, tomados también de Egipto, ¿no? Muchos de ellos, ujú, si no bien casi la mayoría. Entonces, tenemos una tradición judeocristiana que es la que también es muy válido que hay que defender. mm, Así que yo creo que ahí cabemos todos en ese abrazo donde tenemos que devolverle al ser humano, pienso, las cosas hasta más básicas, ¿no? Que quien se ancla en una divinidad va a anclarse, siento, en la moral y en una ética firme. Y en eso es lo que tenemos que confiar, volver a confiar en el hombre anclado en esa divinidad y que lo van a amparar acciones que sean concordantes con eso. Así que eso, era una reflexión y felicitarte también mm. por la presentación. Muchas gracias, amigo. Estás No sé si muteado, Oscar. alcanzo Sí, Oscar, don Oscar, sí, ¿alcanzo a comentar algo respecto de lo que dice por Jorge supuesto, o sí, pasamos a enseguida otro? le damos, no, no, y después le damos la palabra a Lola para que tiene levantada la mano también. Ujú. Dale nomás, por Mira, favor, Israel. me gusta ese concepto naturalista, naturalista. Yo creo que en eso los que somos eh, de cualquier religión, pero que tiene un enfoque más tradicional, más conservador, nos encontramos, definitivamente, definitivamente. Incluso, ojo, con filosofías orientales que no necesariamente vienen de la tradición judeo-cristiana. Con un amigo que es judío el otro día estábamos hablando de cómo el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés o el libro de Salmos como que suena a Oriente, como que suena a China, como que suena a Japón, como que los japoneses y los chinos hubieran leído la Biblia y hubieran dicho, ¿saben qué? Si esto es verdad, lo vamos a aplicar acá. Para el taoísmo es muy importante el orden, la estructura, la armonía natural. Ellos buscan eso, se dedican todo el día a buscar el orden, la perfección, la armonía. Entonces yo creo que el parteaguas ahora, y tomando lo que tú dices, Jorge, si tenemos que poner un parteaguas, ya no es entre izquierda y derecha, ya no es entre, ni siquiera entre así llamados patriotas y globalistas, que también es como el gran parteaguas que se está elaborando, o entre nacionalistas y liberales, o marxistas y libertarios. No, 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 no. Acá lo que tenemos que buscar es si acaso en el corazón de la persona con la, del otro con el que estamos hablando, de aquel que representa a una idea o a un grupo, está el entender la vida y la naturaleza de la misma manera que nosotros la entendemos. Es para estas personas la justicia, la integridad, la armonía, la, eh,
la empatía, ¿están en el centro de sus valores o es pura pantalla nomás? Y este gallo es patriota, pero el día que le pase un arma me va a disparar a mí también, porque yo no soy como él y no soy tan bueno como él, entonces me va a poner al paredón. Yo creo que ahí tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué es realmente lo que está en la base de lo que nos une? Estos gallos que marchan con nosotros, ¿creen realmente que el otro ser humano tiene dignidad? ¿Que tiene dignidad? ¿Que nace igual a mí en dignidad? ¿Esa dignidad le es natural o yo se la confiero? Son cosas que nos tenemos que preguntar. Y para mí muy interesante eso de cómo entendemos la naturaleza de las cosas. Ahí nos podemos encontrar con sorpresa de que quizás con los chinos, para ellos hay muchos valores que para nosotros como sociedad occidental que estamos perdiendo también son muy importantes. Ellos son ateos, son taoístas, pero en una de esas nos pueden venir a dar una lección a un occidente que está tan convulsionado. Muchas gracias, Israel. Lola, la última pregunta de esta noche y cerramos con la respuesta de Israel. Está bloqueado, está muteada, Lola. Ay, Ahí sí. No, se muteó de nuevo, se muteó. ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya. Bueno, darle las gracias a Israel porque bien interesante su charla. Aprendí harto. Mi pregunta es, usted, ¿qué visión, qué le parece, qué impresión le dan los agnósticos? Me Esa caen de viene lo con mejor. chanfle, Israel, esa viene con chanfle. Me caen de lo mejor muchos de ellos. Ya, ¿Qué te puedo decir? Mira, yo como cristiano no creo de que por ser católico, protestante, irreligioso, budista, agnóstico, yo sea mejor que persona que tú o tú seas mejor persona que yo. El cristianismo no se trata de eso, no se trata de que Jesucristo vino a decirnos, miren, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos de Moisés? Ahora les doy una serie de nuevos mandamientos para que ustedes sean mejores personas. Para mí el cristianismo no es eso. Si se tratara de ser buenas personas, el cristianismo en realidad fracasa de plano, porque no ha conseguido hacer mejores personas. El cristianismo es otra cosa, el cristianismo es un camino de salvación. Eso es el cristianismo. El cristianismo dice, mira, dado que el hombre es incapaz, si tú eres consciente al igual que yo, eso es el cristianismo, si tú eres consciente al igual que yo, de que hay un Dios, pero que te es imposible alcanzarlo por tus propios medios, bueno, acércate a Jesucristo, que te va a enseñar el cómo, te va a mostrar cómo, te va a decir con su ejemplo, con su vida, no solamente cómo ser una buena persona, sino cómo nacer de nuevo, ser una persona totalmente distinta, una persona nueva, con una naturaleza nueva, espiritual. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es un camino para educar la mente, no es un camino para educar las costumbres. Quienes lo han entendido así se han equivocado y han fracasado en la historia. Los cristianos que han impuesto el cristianismo como una cultura dominante, creo yo que han fracasado, porque no sacamos nada con cambiar ni la cultura, ni las estructuras sociales, ni incluso cambiar la forma de gobierno, en tanto que el corazón humano de la persona sigue igual. Esa es la gran conversación de Jesucristo con un principal de los judíos que se llamaba Nicodemo. Él le dice, para heredar el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti? Te invito a que nazcas de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer siendo viejo? Bueno, Dios te quiere ayudar a eso. Dios te quiere transformar mediante su espíritu, te quiere transformar en una nueva persona. Entonces, eso, yo con los agnósticos digo, bien, por lo menos si tienen una búsqueda sincera, son buenas, me ha tocado conocer mejores personas que muchos cristianos que conozco. Mejores personas que muchos cristianos. Gente, por ejemplo, que es masón. Los masones se dedican a cultivarse como seres humanos, ¿no es cierto? A cultivar la mente. Pero, ¿quién es Jesucristo para ellos? Me pregunto yo, ¿quién es Jesucristo para ellos?
si han analizado al Jesucristo histórico. ¿Y qué se encuentran cuando van al Jesucristo histórico? Se encuentran con un maestro más, se encuentran con un caudillo fracasado, que fracasó cuando lo colgaron en ese madero, o hay algo más. ¿Lo han analizado en serio? Porque si alguien es agnóstico, significa que dice, estoy abierto a pensar en Jesucristo, o en Buda, o en Mahoma, y yo en esa búsqueda lo acompaño. Me encanta hablar de religión, me encanta hablar de filosofía, y mientras tanto el ser humano tenga la posibilidad de buscar a Dios y la religión sea un tema, hay posibilidades de que el ser humano también se encuentre con Dios y que justamente reciba todo lo que Dios quiere darle como ser humano. Entonces, en eso tenemos si se declara agnóstico y es una persona que sinceramente está buscando a Dios, yo digo, tenemos tema para mucha conversación, para buenos asados y un buen vino. Así que encantado, yo digo, con esa persona tenemos tema. Hablemos, seamos amigos. Hagamos causa común en lo que podamos hacer causa común. Te Gracias. agradezco mucho, mucho, Israel. Muchas gracias, Lola, por las preguntas. Gracias a todos ustedes por la asistencia y la participación con las preguntas. Ya son las 22:01. Se nos pasó volando este rato. Así que agradecemos a todos su asistencia. Te agradecemos especialmente, Israel, por la presentación que nos hiciste. Sin duda todo nos ayudó, ¿no es cierto?, a entender mejor la situación de las iglesias evangélicas, cristianas evangélicas hoy día. Así que muchas gracias y nos veremos pronto, yo creo, nuevamente. Nos veremos pronto, pues. Nos veremos Sí, pues. pronto. Nosotros, por lo tanto, Gracias nos por la vamos a ir. invitación. Muchas gracias No, nuevamente. gracias a ti por estar con nosotros, Israel. Así que estuvo muy, muy, muy agradable y siguen felicitándote en el chat, así que aprovecha de leerlo antes de que nos vayamos, porque hay varias felicitaciones para todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, y va a haber un tema realmente interesante antes de que nos sumerjamos en la cultura, en las civilizaciones y todo eso. Así que nos vemos el jueves, nos vamos a estar esperando. Que estén muy bien, buenas noches. Adiós, buenas noches a todos, que estén muy bien. Chao, chao, que estén bien. Chao, Chao. Israel, Chao, que gracias. tengan Chao, buenas chao. noches. Chao, Ahí les Chao. dejé mi Twitter también. Seguimos en contacto. Buenas Chao, chao. noches, muchas gracias. Dios les Gracias, bendiga. Israel. Buenas noches, gracias Israel, gracias Oscar. Encantado. Hasta luego, Que Rodrigo. estés muy bien. Adiós. Chao, Oscar, que estés bien. ¿Te puedes quedar un segundito, Jorge? Sí, Sí, gracias. sí. Me quedo. No hay problema. Bueno. Patricia, encantado de que nos haya acompañado, lo mismo Verónica. Muy bien, Patricia. Muchas gracias. Siga Muchas estando gracias. en el top one, siga estando en el top one. No, fue fantástica esta charla. Qué bueno que les gustó, qué bueno. Gracias. A todos. Buenas noches. Saludos Gracias, a don Monte Águila, don Héctor. Gracias. Muy Disculpe que buena, me muy excedí un buena, poquito. No, muy está buena bien, charla, muy buena charla. qué bueno, Rosita. No, está bien, Héctor. Fue muy bueno así que muchas gracias. Muchas Que gracias, esté- buenas noches. Y Verónica, estás muteada, no te escuchamos por si acaso. Buenas noches. Rosita, que estés bien. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. igualmente. A ver. No te puedes desmutear, Rosita. O sea, Verónica, ¿no? Ahí sí. Sí, ahí sí. Muchísimas gracias, demasiado bueno. Qué bueno que te gustó. Qué bueno, me alegra Estoy muy mucho. de acuerdo con lo que dice él. No importa que uno sea católico, que sea protestante, que sea evangélico. Lo importante son los valores, en ser consecuente con lo que uno cree que es bueno y ser perseverante.
Y eso es lo más importante, porque si nazco en la China, a lo mejor no hubiera sido católica, pero importante es como uno es consigo mismo y con los demás. Muy bien, pues muchas gracias, Verónica. Nos estamos Gracias. viendo el próximo jueves. Que estés muy bien, que tengas un lindo fin de semana y una buena semana. Y el Y sábado, avísame por WhatsApp que quieres que te inscriba. Me quedo la El- duda si lo que quieres es entrar a la clase de las 12:30 o las de las 5 de la tarde. eso es lo que no me quedaba claro si era a esa hora o era en la tarde, y eso es lo que no entendía nada. Son dos. Es que son dos clases distintas, es decir, la Con de las razón no 12:30 entendía nada. es una clase política que da Gonzalo Rojas. El sábado pasado hablamos de Portales, ahora vamos a hablar de Manuel Montt. Eso a las 12:30. A mí me interesan las dos. Ya. Mándame en el WhatsApp para inscribirte en los dos grupos, porque son dos grupos diferentes. Perfecto, Y sobre todo el de la mañana me interesa mucho, ya, porque tengo eso, más libertad. Yo estoy con una señora de 100 años con ella, ya, entonces tengo que estar, los fines de semana no viene la nana y recién me llamó 2 veces. ya. No te preocupes. Muchas gracias, Verónica, que estés muy bien. Muchas gracias, es un Chao, lujo chao. tener esto, agradezco realmente. Vamos, Adiós. vamos a continuar, estamos haciendo harto esfuerzo para continuar con esto. Así que Sí, muchas pero gracias. es una oportunidad inmensa, gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Qué amor. Ya. ¿Y ahora se puede cortar? Sí, por favor, Ya. sí. No sí. jorobo más, adiós. No,